Hola chiquillos, ¿cómo están? Hola, Hola, profe. profe. ¿Bien y usted? Hola, bien y usted. Bien, ¿cómo estuvieron sus vacaciones? Súper entretenido. ¿Sí? Me encantaron. Sí, súper. Súper entretenido, Fome. encerrado en la Sí, casa. súper. Oye, pero ¿no les pasa que ya uno como que asumió que va a ser así? Sí, como que, o sea, yo por lo menos como que estoy muy acostumbrada, Sí. pero Hola, profe. Hola Maxi, ¿cómo estás? ¿Vino usted? Bien. A mí me pasó que estuve como hasta junio, así muy ansiosa. Y después ya como que, ya, así va a ser este año, dije. Así que empecé a disfrutar del encierro. ¿Y ustedes? o sea, yo estoy haciendo como cosas productivas, intentando hacer cosas lo más productivo posible. ¿Ya sigues con ¿Mm? tu tienda de ropa? O sea, ya lo dejé medio de lado ese tema, ahora, o sea, ahora como que estoy haciendo la uña, me puse a hacer ejercicio, fumar Ah, genial. cosas. Muy bien, armar su rutina. Parece que eso es importante, como armar rutina para Yo no creo. Hola, profe. deprimirse. ¿Cómo está, Felipe? ¿Bien y usted? Bien. Uy, ¿por qué están juntas las chiquillas? Pónganse mascarillas. Hola, profe. ¿Cómo está? Bien, aquí estamos. Qué Tengo bueno. una visita express. Hola. Ya, muy bien. Muy bien. Ya, chiquillos y chicas, vamos a comenzar la clase de hoy. Qué tierno tu papi, Feña. Vamos a empezar la clase de hoy. Voy a compartir un PowerPoint. Eh, Les voy a contar lo siguiente. Tenemos, bueno, la clase. Idealmente, eh, les voy a pedir que opinen ya. eh, que vamos entonces hablando, porque es un tema contingente el que vamos a hablar, que teórico o desde la teoría puede ser muy fome, pero que hoy día si lo llevamos a la práctica puede ser un tema súper interesante y que a ustedes les va a dar herramientas para poder debatir más adelante, para poder conversar de lo que está pasando en este país, ¿ya? Entonces, estoy con, ahí sí, me ven bien, ¿cierto? ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Ya, es que estoy con Sí. el internet súper pegado y me tuve que colgar del internet del celular, ¿ya? ¿Qué dice fin de la presentación? Ya. Entonces, vamos a hablar hoy día del Poder Ejecutivo, ¿ya? Que es encabezado por la figura del presidente de la República, figura que hoy día está ahí pendiente de un hilo, y que vamos a ver por qué pasa eso, ¿ya? ¿Por qué pasa eso en Chile? ¿Por qué estamos viviendo un momento que es histórico, ¿ya? Por lo tanto, vamos a hablar sobre las características del Poder Ejecutivo. Al finalizar la clase, hay una pregunta esperando en el Classroom para que ustedes la contesten, eh, y les dejé un juego. Ya el juego es optativo, pero sobre todo para los que van a presentar o para los que van a dar PTU, les va a servir porque es materia, ya es pura materia. Entonces, el objetivo de la clase de hoy es conocer las atribuciones y las características que tiene el Poder Ejecutivo, y bueno, y analizar entonces por qué hoy día está ahí en tela de juicio, ¿ya? Vamos entonces, o partamos con las atribuciones del Poder Ejecutivo, ¿ya? En primer lugar, el Ejecutivo, como dice la palabra, es el que ejecuta, el que tiene que hacer. Eh, no es el que legisla, no es el que aplica la ley, ¿ya? Sino que es el que hace, el que uno lo elige para que haga, ¿ya? Y está encabezado entonces por la figura del presidente de la República. Aunque hayamos tenido una mujer en el cargo, el título sigue siendo presidente, ¿ya? No presidenta, ¿ya? Sino que es presidente. Es un ejecutivo, ¿cierto? Dice acá monista, es decir, hay una sola persona que lo encabeza, ¿ya? ¿Por qué se hace esa referencia? Porque, por ejemplo, en otros países, como Inglaterra,
el poder ejecutivo está encabezado por la figura del primer ministro y por la figura de la reina. Entonces ahí tenemos dos personas que ejecutan, por lo tanto no es solo una, ¿ya? Tenemos entonces a dos personas. En el caso de Chile es una, siempre ha sido una, y el presidente entonces desarrolla las funciones de jefe de Estado como de jefe de gobierno, ¿ya? ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia entre jefe de Estado y jefe de gobierno? ¿Nadie sabe? Ya, el jefe de Estado, ¿cierto? El Estado es un concepto que nos incluye a todos, a todes, ¿ya? A todas. Incluye a las personas, incluye las leyes, incluye el territorio. Pero cuando hablamos de gobierno, el presidente se hace cargo de los 4 años de administración de ese Estado, ¿ya? Es decir, él por un tiempo, él es el jefe de Estado, ¿cierto? La máxima autoridad, pero también va a ser el jefe de gobierno, y el gobierno es distinto al Estado porque el gobierno adquiere las características políticas de él, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el caso del presidente Piñera, es un gobierno de derecha, ¿ya? De centro derecha, o por ejemplo, en el caso cuando estaba Bachelet, era un gobierno de centro izquierda, ¿ya? Cuando hablamos entonces de gobierno, estamos hablando de la línea política que tiene el presidente. Si el día de mañana, por ejemplo, fuera elegido presidente de la República Joaquín Lavín, sería un gobierno de derecha, ¿ya? Si fuera electo, ¿cómo se llama Daniel Jadwe, sería un gobierno de izquierda, ¿ya? Si fuera electo, no sé, un demócrata cristiano, sería un gobierno de centro, ¿ya? Pero al ser jefe de Estado también, ese jefe de Estado o este presidente no solo debe gobernar para la gente de derecha, sino que debe gobernar por el bien común, ¿ya? Es decir, por todos los ciudadanos que habitan este país, ¿ya? Por lo tanto, el presidente tiene 3 funciones que son claves, así como las básicas, ¿ya? Y esto quiero que lo piensen un poco o lo tengan en consideración al momento de responder la pregunta final, ¿ya? Uno de los objetivos del presidente es mantener el orden público, ¿ya? ¿Qué entendemos por orden público? Este es un concepto como bien utilizado últimamente. ¿Alguien me podría ayudar? Ya, pues chiquillo. ¿Qué es el orden público? No tendrá que ver como con el bien común, como con mantener la tranquilidad, entre comillas, en la Exacto. sociedad, como evitando como los conflictos. Exacto. Ya cuando hablamos de orden público, claro, hay un bien superior, ¿cierto? Que es el bien común, que todos estemos bien, que la mayoría esté bien. Y para que la mayoría esté bien, hay que resguardar el orden público. Es decir, Chile tiene que funcionar con relativa normalidad, ¿ya? ¿Por qué hoy día se le acusa al presidente? Miren, incluso como gente de izquierda y gente de derecha, lo acusa de que él no ha cumplido con resguardar el orden público. ¿En qué sentido ha fallado el presidente? Con el estallido social, es que de lo que me acuerdo, ¿Ya? ¿Por es qué? que, por ejemplo, en ese momento tenía a todas las personas como en su contra, por decirlo así, tanto de izquierda como de derecha, porque no tomó ninguna decisión para ningún lado. ¿Ya? Por ejemplo, lo que Por hace... ej- Dígame. no, es que, por ejemplo, cuando empezó a tomar las medidas más drásticas, así como ya saquemos a todos los milicos a la calle, fue cuando ahí como que empezó a recuperar como el apoyo de la otra parte. ¿Ya? Pero incluso al hacer eso, él demuestra como la poca capacidad de gobernar o de dirigir o de ser jefe de Estado, porque es como, chiquillo, es como, ya, yo por ejemplo soy profesora, ¿cierto? Supongamos que tengo que mantener el orden en la sala para que ustedes puedan aprender. Ese es el bien común. Todos ustedes tienen que aprender y para eso yo tengo que mantener cierto orden. Yo no puedo permitir que se agarren a combos, por ejemplo, en la sala, ¿ya? Mi obligación es mantener ese orden. ¿Qué pasa cuando yo no me la puedo
y tengo que llamar, no sé, al profe Esteban, al profe Valo, tengo que llamar al profe Mati, para que vengan a poner orden. ¿Qué estoy demostrando yo como jefa de esta clase? Que no tiene la suficiente autoridad como para Autoridad. ¿Ya? controlar. Claro, que no existe la suficiente autoridad, y no tiene que ver con que la gente le haya perdido el respeto de antes al presidente, sino que tiene que ver con un poco con lo que se habla en política, que tiene que ver como con el manejo político, ¿ya? Y ahí entonces el presidente ha tenido problemas graves. Cuando yo le cedo el control del orden público y digo, ¿saben qué? No me la puedo, le voy a entregar el control a los militares, estamos hablando entonces de una falencia grave, ¿ya? De una falencia grave de él como autoridad, ¿ya? Que es para lo que nosotros lo contratamos, nos guste o no nos guste, ¿ya? Es el encargado entonces de la seguridad interna y externa del país, ¿ya? O sea, si hay una guerra, por ejemplo, con Perú, o sea, o con cualquier otro país, bueno, él es el encargado entonces de mantener este orden, ¿ya? Y debe respetar la Constitución y las leyes. Eso es como lo básico que se le pide en Chile a un presidente, ¿ya? Chile entonces es un régimen presidencial. ¿Qué significa esto? Que en el equilibrio de los poderes del Estado, ¿se acuerdan que nosotros habíamos dicho que habían 3 poderes? Lo voy a rayar acá, del Estado, ¿ya? Que era el poder ejecutivo, era el poder legislativo y era el poder judicial. En algunos países tiene mayor poder el Parlamento, ¿ya? Por lo tanto, la balanza se equilibra hacia allá. Por ejemplo, en el caso de Inglaterra, ¿ya? En países como Chile, el poder ejecutivo, ¿cierto?, es el que tiene un poco más de poder que el resto, porque el presidente tiene más atribuciones que el Congreso, o tiene más atribuciones que el Poder Judicial, ¿ya? Es una figura que está más fortalecida, y esa es una idea que viene desde la Constitución del 33 de Diego Portales. Ya Diego Portales dice, bueno, para que al presidente lo respeten, el presidente tiene que ser una figura autoritaria, ¿cierto? Da determinadas características, y eso se mantiene como a lo largo de la historia. Los presidentes en la historia de Chile, todos han tenido como amplias facultades o amplios poderes para determinar, por ejemplo, toques de queda, para determinar estados de emergencia. Es una atribución que en otros países lo tiene el Congreso, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué hace el presidente? Y un poco como para que entiendan la discusión en la próxima constitución, se está discutiendo, bueno, seguimos con un régimen presidencial, cambiamos a un régimen parlamentario, ¿ya? ¿Cómo va a ser entonces la figura del presidente a partir de la próxima constitución? ¿Ya? Eso es un tema interesante como de plantear, ¿ya? ¿Qué hace entonces el presidente? Concurre a la formación de leyes. ¿Alguien sabe alguna ley que haya sido promulgada o promovida por algún presidente? ¿Hay alguna? La semana pasada Piñera hizo una. No me acuerdo. Anti-encapuchado. Ya, por ejemplo, estas leyes anti-encapuchados son leyes que vienen del Ejecutivo. Bien. Por ejemplo, fue la semana pasada o antepasada, ya no me acuerdo, cuando aprobó el 10%. Ya, esa ley venía acá, ¿cierto? Estaba en el Poder Legislativo. Pasó la Cámara de Diputados, pasó la Cámara del Senado, ¿cierto? Y era como una pérdida política para Piñera, y Piñera se adelantó, ¿cierto? Dijo, bueno, ya antes que me humillen en el Parlamento, la voy a aprobar yo. Y la aprobó, ¿cierto? Fue súper sorpresivo. Por lo tanto, el presidente puede aprobarla. Ahora, hay otras leyes muy buenas que también ha aprobado. En el primer gobierno, por ejemplo, la ley Zamudio es una ley que se aprueba bajo su gobierno, ¿ya? O, por ejemplo, las leyes del postnatal también fueron aprobadas y fueron promovidas por él, ¿ya? Entonces, el presidente puede promover leyes, las propone, pero finalmente es el Congreso el que las aprueba. Dice, bueno, ya, sí, esta ley sí o esta no.
puede sancionar, ¿cierto?, algunas leyes también, ¿ya? El presidente tiene la atribución de convocar a plebiscito, ¿ya? Y a este presidente le tocó entonces la coyuntura histórica de tener que verse en la obligación de convocar a uno, ¿ya? Es tras las protestas de octubre que finalmente el Poder Ejecutivo se dice, bueno, ya, llamemos un plebiscito, ¿ya? Puede nombrar a los ministros y puede remover a los ministros de Estado. ¿Cuál es la importancia de los ministros? ¿Quién me lo puede decir? O sea, los ministros están cada uno como encargados de las cosas que le asigna. Hay distintos tipos de ministros. ¿Ya? ¿Como cuáles, por ejemplo? Está el ministro de la mujer, el de la salud. Ya, bien, claro, como el presidente no es una persona omnipresente, no está presente en todos lados, ni tiene conocimiento de todo, él tiene entonces ministros. Los ministros son nombrados por él mismo, son personas de confianza, ¿ya? Ahí él puede nombrar incluso amigos, ¿ya? Incluso puede nombrar primos, por ejemplo, ¿ya? Lo puede hacer porque es gente de su confianza, ¿ya? Por ejemplo, a ver, ya, la misma Martina, si tú fueras presidenta y tuvieras que nombrar a 4 personas del curso de ministro, ¿a quiénes nombrarías? ¿En quién tú confías ciegamente? O sea, ponte tú a la Isi, yo la nombraría ministra de la mujer. ¿Ya? Es que como yo la gente que lo haría más como gente que sabe sobre ese tema, en vez de gente de mi confianza. Ponte Ya, tú ya ponte la Fefi sabe de medicina y quiere estudiar medicina. Yo la pongo como ministra de la salud o cosas así. Como gente que tenga que ver con ese tema. ya, No lo haría perfecto. como con alguien de mi confianza. Ya, pero ¿y si alguien que tú no conoces? ¿Lo pondrías igual? Puede ser no alguien que no conozca, pero como algún conocido, amigo, como algo así podría ser. Ya, perfecto. Y ahí un poco así funcionan los ministerios. Ya no todos son amigos íntimos del presidente. Hay unos que son más cercanos, otros que no tanto. Ya, pero son en general gente de confianza o gente, como dice la Martina, que le inspira confianza a él para poder desempeñar distintas carteras. Ya, entonces se supone que el ministro de Salud es el especialista en salud. Ya, el Ministerio de la Mujer es especialista entonces en temas de género y derechos de la mujer, ¿ya? Y así sucesivamente, ¿ya? Pero también los puede remover, ¿ya? Ahora, cuando, me ven bien, ¿cierto? Sí. Cuando un presidente, por ejemplo, tiene un ministro y el ministro falta a su función, es incompetente, por decirlo de alguna forma, no solo el presidente puede removerlo, sino que existe en Chile la interpelación, ¿ya? Y eso lo hace el Poder Legislativo, lo hace el Congreso. Por ejemplo, ¿vieron lo que pasó el día viernes, sábado en Curanilahue, ¿cierto? Con los incendios a las municipalidades. Ya, ahí hay un conflicto entre civiles, ya, ahí hay falta de orden público, ya, no hay autoridades ahí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que el día viernes había estado el ministro del Interior, el nuevo ministro del Interior, visitando la zona. Entonces, cuando una autoridad va, ¿cierto? Una autoridad debería dejar como a la gente tranquila, pero algo pasó, no sabemos bien qué fue lo que pasó, que la gente se enojó, ¿cierto? Estaban todos enojados y hubo como un conflicto entre comunidades mapuche que estaban tomándose las municipalidades y civiles, ya que estaban alegando y gritando gritos como o cánticos racistas, ¿ya? Por lo tanto, el Congreso ya anunció una interpelación al ministro del Interior. Ya el Congreso, el Poder Legislativo, dice, bueno, a ver qué pasa si fue el ministro un día antes, ¿por qué si va el ministro queda la embarrada? Entonces al ministro lo están llamando entonces para ver si recibe una interpelación. ¿Ya? Y el Congreso también eventualmente puede remover a un ministro. ¿Ya? El presidente tiene también la facultad de otorgar indultos, ¿ya? El indulto es un perdón a presos, ¿ya? A reos, a gente que está cumpliendo condenas, ¿ya? Y el 31 de julio
La semana pasada, Piñera entonces indultó a 2 internos de Punta Peuco, ¿ya? Personas que, exmilitares o militares en retiro que estaban cumpliendo condenas por casos de violación a derechos humanos, ¿ya? Entonces ahí el presidente puede dar esto como perdonazo, ¿ya? Ahora, ¿por qué o bajo qué contexto el presidente da estos indultos? ¿Qué creen ustedes que pasó por la cabeza del presidente? O sea, deben tener algunos protocolos porque no creo que sea llegar y decir, ah, te perdono, y sacarlo. ¿Ya? Entonces deben tener como sus cosas por ahí. Sobre todo en materias de derechos humanos. Por ejemplo, si yo soy presidente, ya ahí tengo un preso, no sé, porque que era un mechero, por ejemplo, alguien que robaba carteras y que tiene un cáncer terminal, él puede entonces pedir un indulto y, cierto, por razones humanitarias, yo como presidente le digo, bueno, ¿Alguien ya, también se le quedó pegado? ¿Solo yo? Sí, Sí, Ah, ya. estoy pegado. ahí sí, sí, ya Betty, no. ahí sí, ¿no? Uy, Ahí sí. sí. Ya ahí sí, ya yo les daba el ejemplo, si yo soy presidente y hay un ladrón, no sé, un mechero que tiene cáncer terminal, ¿cierto? Y que me manda una carta para irse a pasar sus últimos días a su casa, ¿cierto? Él está como dando razones humanitarias. Y yo como presidente lo puedo liberar. Puedo decir, ya, bueno, ya andate para la casa, ya no es un peligro, ¿ya? Y un poco bajo esa lógica es que Piñera libera, no es que los libera, sino que los manda para la casa a exmilitares, ¿ya? Pero es súper complicado cuando son causas de derechos humanos, ¿ya? Porque ahí no opera solo la ley chilena, sino que como vimos en alguna clase anterior, aquí operan también tribunales internacionales, ¿ya? Y tiene también la facultad de nombrar embajadores, ministros, diplomáticos y representantes ante organismos internacionales, ¿ya? Entonces los embajadores también son gente de mucha confianza, ¿ya? Hay embajadas que son particularmente importantes para Chile. ¿Qué embajadas creen ustedes que son importantes? Porque ven temas comerciales. Estados Unidos. Estados Unidos, ¿ya? Es una embajada clave. China es una embajada clave. Mira, los mayores son sí la mayoría de los países que nos compran. Ya, claro, ya casi todos los países del Asia-Pacífico. Esas son embajadas súper importantes y ahí entonces el presidente manda gente así como medianamente inteligente, ¿cierto? Ya, requisitos entonces para ser presidente, miren, cualquiera podría ser presidente, ¿ya? Ser chileno, tener cumplidos 35 años de edad, ¿ya? Y ser ciudadano con derecho a sufragio, ¿ya? Esos son los únicos requisitos. No se Pero, pide... profe, Dígame. perdón por interrumpirla, pero que no había que crear un partido, una cosa así, yo tenía entendido. Ah, pero eso es para poder, claro, realizar tu campaña. Perfecto. No un partido, pero tú tienes que contar con un número de firmas que te avalen. Bueno, más fácil si tienes un partido político, que no necesitas las firmas. Ya si, por ejemplo, yo, no sé, quiero ser presidente y soy militante de la UDI, no voy a necesitar las firmas porque tengo a la UDI respaldándome como partido político. Ya, si yo soy independiente, como por ejemplo el caso de, bueno, Kast tuvo que formar un partido político, ¿ya? Pero si porque él era antiguo militante de la UDI, ¿ya? Pero, por ejemplo, si yo soy, no sé, Juanito Pérez, nadie me conoce, y quiero ser presidente de la República, tengo que hacer lo que tú dices, Vicente, ¿ya? De formar entonces o tener cierto número de firmas para poder optar al cargo de presidente, ¿ya? Que fue lo que hizo Kast en la vez pasada, en la votación anterior, ¿ya? Ahora la pregunta es, ¿solo el presidente es parte del Ejecutivo? La respuesta es no, ¿ya? El presidente de la República, entonces, es el que encabeza el Ejecutivo, pero los que ejecutan leyes, los que ejecutan la política, son otros también, ¿ya? Tenemos entonces a nivel nacional al presidente de la República. El presidente dirige entonces el Estado, ¿ya? El Estado. ¿Quiénes lo apoyan? Los ministros, ya que son los que se encargan de cada una de las materias. Como decía la Martina, ¿cierto? Está el de salud, está el de educación, ya está el de relaciones exteriores, ya está el de Hacienda, no sé, son como 15 ministerios,
¿ya? Y a nivel regional, el presidente tiene representantes locales, ¿ya? Que son los intendentes, ¿ya? En el caso de Santiago, ¿quién es la intendenta? Sale Era todos Carla los días. Rubilar, Es Carla Rubilar, ¿ya? pero no la cambiaron. No sé si, no la cambiaron, no, sí, no sé. Sí, cuando hubo ¿Ahora? cambio de gabinete, sí, pues. No sé. Alguien más intendente, pero antes era la Carla Rubilar. Pero ya no. Ah, de No sé quién veras, es. ahora es Guevara, es Felipe Guevara. Tienes razón, X, la Carla Rubilar está de ministra. ministra de no sé Sí, qué. es vocera, ya. Tienes razón. Eso fue hace tiempo. No sé por qué tenía en la mente a Carla Rubilar. Gracias por la actualización. El intendente entonces es Felipe Guevara. ¿Se dan cuenta que, por ejemplo, para las protestas del 18 de octubre o la revuelta del año pasado, una vez que sale Carla Rubilar, entra Felipe Guevara y él es el que tiene que seguir como el mandato del presidente de mantener el orden público. Por eso él también ha sido interpelado por el Congreso, ¿ya? Tenemos entonces que en cada región hay gobernadores, ¿ya? Está el gobernador de Santiago. La región metropolitana tiene 3 provincias, que es la provincia de Santiago, la provincia de Isla de Maipo, y me parece que la otra es como Melipilla, por ahí, ¿ya? Entonces, ahí hay gobernadores, gente que se dedica entonces a ver los problemas locales. Y a nivel comunal, el que es parte del Ejecutivo, pero que es elegido aparte, ¿ya? Este es el único elegido por voto, ¿ya? Y a nivel comunal, estos también son elegidos por voto, ¿ya? Principalmente la figura del alcalde. ¿De qué comuna son ustedes, chiquillos? San Miguel. Ya, San Santiago. Miguel. Ya, San Miguel, Santiago. ¿Quién es el alcalde en Santiago? ¿Alessandro? Alessandri, ¿cierto? ¿Y en San Miguel? No tengo idea. Sangüesa se llama. Es de apellido Sangüesa. Ya, no me acuerdo el nombre, pero sé que es de apellido Sangüesa, ¿ya? Entonces el alcalde, fíjense bien, es como, vamos por escala, ¿cierto? Arriba el presidente, el intendente, los gobernadores, y finalmente el alcalde, ¿ya? El alcalde, tanto el intendente como el gobernador, es de la misma tendencia que el presidente. Sin embargo, el alcalde puede ser entonces opositor al presidente, puede tener una línea completamente distinta, ¿ya? Chiquillos, entonces, mire, esto es la encuesta CEP. ¿Alguien tiene algo que decir? Sí. Lo cambiaron al Ministerio de Desarrollo Social, ya, en el 5º cambio de gabinete. Oye, es súper interesante lo que dice el Maxi, porque cuando un presidente, y esto es como casi una fórmula de la historia de Chile, cuando un presidente cambia muchas veces a su equipo, bueno, es como un mal indicio, ¿ya? Es como que, a ver, es como que el colegio, por ejemplo, cambiara en 2 años, imagínense, en 2 años cambiara 5 veces el cuerpo de profesores. ¿Qué pasaría con ustedes como alumnos? No, pésimo. O sea, por lo menos Pésimo en porque filosofía, en biología, como que pasa eso todos los años, alguien distinto. Ya, es y que como sería igual como raro, porque se pierde la continuidad. estaríamos acostumbrados a un método de enseñanza de ese profesor si es que lo tenemos por más tiempo. Entonces, si lo cambian y cambian, nos vamos a demorar más en acostumbrarnos a cada uno de sus métodos de enseñanza y así continuamente. ya, y es lo que dice Rodrigo, que les ha No pasado hay en filosofía, estabilidad. que le ha pasado en filosofía y les ha pasado en biología, ¿cierto? Todos los Ya, años, profe, no. ya, claro, y al cambiar todos los años de profesor, ¿ustedes qué dicen? Bueno, ya me tengo que acostumbrar como a este profe y a la metodología de este profe, ¿cierto? Y a veces a uno le gusta más el anterior, ¿cierto? O no sé, o el profe nuevo. Entonces, eso genera como confusión o genera como un proceso de aprendizaje ahí medio Como de truncado. inestabilidad. No se ve como... Es inestabilidad, exacto, es inestabilidad. Y cuando, por ejemplo, un colegio, yo conozco colegios que todos los años cambian, pero así a todos los profes. Entonces, eso habla muy mal, como significa que el colegio no tiene como un lineamiento. Llevémoslo a nivel país, ¿cierto? Cuando tenemos un presidente que cambia, como dice Maxi, 5 veces el gabinete,
es como que el entrenador de la selección chilena estuviera cambiando 5 veces al equipo, ¿ya? Y en un lapso muy corto, estamos hablando de un lapso de 2 años. Piñera va en la mitad de su gobierno, ¿ya? O sea, si sigue así, vamos a tener 10 cambios de gabinete, ¿ya? Y eso haría, sería como uno de los presidentes después de los años 90 que ha cambiado más veces de gabinete, ¿ya? Entonces, es muy interesante el dato que da el Maxi ahí en el chat, ¿ya? Acá, chiquillos, dice, para reflexionar, dice, independientemente de su posición política, esta es una pregunta de la encuesta CEP de enero del 2020, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Sebastián Piñera está conduciendo su gobierno? ¿Quién me podría leer los resultados? Ya yo se los leo. Mundo. Ah, bueno, la Paz los No, lee. no, dale, Ya, dale. Paz. Sí, dale. Sí, dale, Paz, no, dale. Estoy comiendo, dale. Ya, Rodri, ¿cuál Ah, ya, bueno. El 82% desaprueba, el 10% no aprueba ni desaprueba, no sabe, no contesta el 2% y aprueba el 6%. Ya. Esta es la encuesta que un presidente, luego del retorno a la democracia, ¿cierto? Después de los años 90, es el presidente que ha tenido menor aprobación, ¿ya? Si bien las encuestas no son definitorias de nada, sí son como un termómetro, ¿cierto? Del momento político. Ya estamos hablando de enero, ¿cierto? Después del estallido social, donde mucha gente ya había perdido su trabajo, donde mucha gente, bueno, se vio perjudicada, ¿cierto?, por esta situación, donde ya habían casos como de violaciones a derechos humanos, donde ya había pasado, por ejemplo, el episodio de Gustavo Gatica, de Fabiola Campillay, entonces la credibilidad del presidente, por todos lados, decae, ¿ya? Y decae, ¿cierto?, a una aprobación histórica, ni Bachelet. O sea, Bachelet, creo que lo más bajo que tuvo Bachelet fue un 16%, ¿ya? Por lo tanto, obtiene entonces la menor aprobación y lo peor, ¿ya? Porque por último, ya que te apruebe un 6% y que la mayoría no esté ni ahí, puede ser, pero tienes a un 82% que está desaprobando tu función, ¿ya? Tu desempeño como presidente. Entonces acá yo les voy a pedir que reflexionen un poco, de acuerdo a lo que vimos en clase, de acuerdo a lo que hemos hablado anteriormente, ¿por qué la ciudadanía entonces considera que el presidente Piñera ha desempeñado mal su cargo? Independiente que a ustedes les caiga bien o les caiga mal, yo quiero que lo contesten de acuerdo a los contenidos de la materia. Piensen en el orden público, piensen en el antecedente que da el Maxi, ¿cierto?, de los cambios de gabinete, piensen en las leyes que se han promulgado, piensen en los casos de indultos, por ejemplo. Según yo, ha sido por las decisiones sumamente desfavorables para la mayoría de las personas y sumamente favorables para las pocas personas, que en este caso serían los grandes empresarios, la gente con dinero, etc. Ya, Y también como el poco criterio ante problemas de fuerza mayor, se podría decir, como en este caso fue el estallido social, que no hizo nada hasta que la presión fue realmente fuerte y esperó a que hubieran los accidentes, les quemaran los supermercados, mataran gente, etc. Entonces como ya tantos errores ha tirado que ya la ciudadanía ya está mentalizada de que Piñera está haciendo malas cosas y que va a hacer malas cosas. claro. Ahora, en respecto al primer punto que dice el Vicente, como esto de que, bueno, la ciudadanía reclama algunos derechos y él, por ejemplo, no hace caso. Les voy a dar un ejemplo. La mayoría de los países, por ejemplo, Francia, que es un país liberal, con el presidente Macron, ellos cuando comenzó la pandemia suspendieron el pago de servicios básicos. Macron dijo, bueno, yo soy presidente, ¿cierto? Y tengo que velar por el bien común, la gente no puede salir a trabajar, el Estado los está obligando a quedarse en sus casas, por lo tanto el Estado se tiene que hacer cargo de problemas como la luz, la cuenta de la luz, del agua, los consumos básicos o los insumos básicos. Y en casi todos los países de Europa, en Alemania, ¿cierto?, se congela el pago, en Inglaterra se congela el pago de servicios básicos. Y acá, por ejemplo, en Chile, existe
existe o existió la idea de legislar al respecto, y el presidente Piñera, haciendo uso de sus atribuciones, vetó la ley. Vetó es que la cancela, dice, no, de esto ni siquiera vamos a discutir. ¿Ya? Por lo tanto, ahí pasa un poco lo que dice Vicente, que la gente común y corriente, que dice, pucha, yo no puedo trabajar porque me prohíben trabajar, ¿cierto? Porque no puedo ir a vender a la feria, no sé, porque no puedo ganar plata, tampoco me cuidan en el sentido de que tengo que seguir pagando cuentas. Por lo tanto, ahí, ¿cuál es el criterio que usa el presidente? Es uno de los cuestionamientos que se hace a la ciudadanía, como, ¿para quién está gobernando finalmente? ¿Gobierna para mantener el bien común o gobierna para mantener el bien de unos pocos? ¿Ya? Ahora, ese cuestionamiento, que es súper interesante, no solo es válido para, o no solo se le hace al presidente, se le hace al Parlamento también, se le hace a la clase política en general. Ya lo que pasa es que Piñera además tiene, como decía en el segundo punto el Vicente, todos estos desaciertos que lo hacen entonces aún más cuestionable, una figura más cuestionable, ¿ya? Menos carismática incluso, ¿ya? Bien, entonces un poco como lo que dice el Vicente, y tomando en cuenta lo que vimos en clases, les voy a dar 5 minutos para que lo hagan, ¿ya? Y volvemos, apaguen cámara, micrófono, lo responden y volvemos a revisar las respuestas, ¿ya? ¿Está en Classroom? Sí, está en el Classroom, está en la carpeta de historia. Ya, profe, muchas gracias. Profe, no me sale. Profe. Déjeme revisar. Vamos al Classroom. No lo habré publicado en otro curso. No, sí está, profe. Por lo menos a mí me parece. A mí no. Si lo subió, lo subió. Sí, Profe, a mí sí me sale. se publica automático a las 4. Deja ver si no voy a compartir por el chat el link. Dame un segundo. Vicente, ahí copié el link en el chat, por si Ya, no te muchas gracias, aparece. profe.
Profe, le llegó. Vicente, déjame revisar. Listo, profe, ya lo mandé. Yo también. Espéreme. Listo, profe, ya envié la tarea. Chiquillos, cuando lo respondan, pongan devolver. O hay un botón que dice como... Espérenme, lo tengo anotado acá. Como devolver tarea completada, algo así dice. O marcar como tarea completada. Para que aparezca como devuelto. Profe, Dígame. en el tema del nombre, puedo colocar a la Connie porque está a mi lado y para que... Y pensamos las dos las respuestas. ¿La puedo colocar, cierto? Voy a tener que hacer una parte. Póngala. No, póngala. Ah, ya. Gracias. Ya, me llegó, ¿me escuchan, cierto? Tengo el de la Martina Torres, el del Vicente, el de Rodrigo y el de Agustín. Profe, ya la mandé. Ya llegó el de la Paz, el de la Cata y el de la Connie. Ya, mientras el resto termina entonces de completar, ¿quién quisiera como... ¿quién quisiera decir cuáles han sido sus razones? Si fueran analistas políticos y tuvieran que escribir una columna para el diario el domingo, ¿qué dirían? ¿Por qué la gente está descontenta? En respuesta a esa pregunta, ¿Sí? yo creo que se suman muchas cosas de las mismas que dijeron, como para quienes gobiernan. Siempre, por ejemplo, yo he escuchado un comentario de una X persona que, por ejemplo, citándonos en la pandemia, que si el virus o se hubiera iniciado, no sé, en Pedro Aguirre Cerda, probablemente hubieran cercado toda la primera semana con militares resguardando. Y como no pasó aquí, sino que pasó como más arriba, no cerraron nunca. Uh-huh. O sea, o sea, no es que era eso, como que se le suman lo que hablábamos recién de mantener el orden público, como al hacer todos estos cambios también se ve como un gobierno muy inestable. Y aparte, él como persona, no es una persona muy carismática. Y eso igual es súper, no es como lo más importante, claramente, pero sí genera mucho rechazo. Es una persona que por alguna razón genera mucho rechazo. Claro, como que se juntan varios factores además, no solo factores políticos, administrativos, sino que también como de su personalidad. Y lo que en el primer gobierno, F. Ah. Se pegó. ahí sí, no, ahí sí, ¿me ven? Sí. Ya, Ahí sí. les decía que en lo que en su primer gobierno, que eran como estas piñericosas que a nosotros nos parecían chistosas, como que ahora ya no tienen gracia, entonces coincide además eso, ya, y eso le juega en contra, le juega muy en contra a él, como su personalidad. Ya, ¿quién más quisiera compartir otra opinión? Yo tengo otro ejemplo. Martina. Por ejemplo, cuando eran estas marchas para el estallido social,
había otra marcha que era como lo contrario de la marcha que iba como que se estaba gente, y la resguardaban carabineros. Y carabineros veían como les pegaban como a la otra gente, y no sé, Piñera igual podría hacer algo con eso, así como tomar medidas, pero tampoco lo hizo. Claro, ya. Ahora eso tiene que ver con que yo le cedí mi poder a otras instituciones, pues si yo no puedo, era el ejemplo que yo les daba de la sala de clase, si yo tengo que mantener el orden dentro de la sala y no soy capaz, voy a perder el respeto de ustedes, pero también voy a perder el respeto de quien yo tengo que recurrir siempre para que me ayude, ¿ya? O a quien yo recurra se va a creer con mayores atribuciones de las que realmente tiene, ¿ya? Entonces un poco ahí eso es súper interesante, como lo que pasa en Chile con Carabineros, ¿ya? Y como una policía que hace 10 años era creíble, también ha ido perdiendo su credibilidad y la confianza en la gente, ¿ya? ¿Quién más quisiera dar su opinión? ¿Por qué otra razón está tan desvalorado el presidente? Yo creo que tiene que ver igual con las expectativas de la ciudadanía, porque yo encuentro eso un factor fundamental en un gobierno democrático. Después de todo, la ciudadanía elige su representante y si no cumple con las expectativas, obviamente va a ser criticado a mal. Absolutamente, ¿ya? ¿Y cuál fue la promesa del presidente en campaña? ¿Se acuerdan o no? Yo no. Decía por un Chile mejor, algo. Sí, pues se vienen tiempos Eran los mejores. tiempos mejores. Se vienen tiempos mejores. Sí, era como una canción del Puma Rodríguez, ¿se acuerdan? Que era súper pegajosa, como que todo el mundo la andaba cantando, no me acuerdo cómo era, pero ¿cómo era? El Rodri se acuerda. Agárrense de las manos. Esa, esa canción era, agárrense de las manos, que vienen tiempos mejores. Y todos decíamos así, oh, bacán, ya como que va a mejorar la situación y no vamos a hacer Chilezuela y, y bueno, aquí estamos, ya, aquí estamos. Ya bien, chiquillos, buenas opiniones, ya bien ahí informadas. Los felicito entonces por eso. Ya yo voy a revisar ahora las respuestas y les mando los resultados, ¿ya? Chiquillos, tenemos la visita pendiente del Benja Vicentini, yo creo que la próxima semana nos va a acompañar, ¿ya? Así que, pero mejor, porque así como hemos pasado materia, tenemos más antecedentes ahí para poder conversar con él, ¿ya? Eso, chicos, nos vemos la próxima semana. Que tengan una buena semana. Pórtense bien. Gracias. Chao. Chao, Gracias. profe, cuídese, que le vaya Chao. muy bien. Ya, Profe, profe, que esté gracias. bien. Chao. Chao. Chao, profe. profe.